Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, está aquí en el estudio con nosotros la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Buenos días para ti y para quienes nos están oyendo. Una mañana muy llena de conmoción, no solamente para los habitantes del estado Táchira, sino para todos los venezolanos, por el hecho del asesinato de un joven de apenas 14 años, estudiante de segundo año de bachillerato, un muchacho que estaba, según las informaciones y algunas versiones, en el medio de una protesta y resultó asesinado por un policía nacional bolivariano. Y quisiéramos saber hasta ahora, según los señalamientos y las versiones que hay, muchas versiones, una sola realidad, que es una madre que pierde un hijo de 14 años, una realidad que se ha repetido a lo largo de muchos años en distintas circunstancias, pero esta en particular nos lleva a un contexto de la incertidumbre de si el muchacho estaba o no en una protesta, que esto también es un factor importante, y saber hasta qué punto el Ministerio Público ha adelantado las investigaciones y qué se puede conocer de este caso. Te estás entrevistando a ti misma. Buenos días. Sí, primero yo quiero señalar que es lamentable, muy lamentable, y en nombre del Ministerio Público y en lo personal, lamento la muerte de este adolescente, un adolescente de apenas 14 años. Este hecho, por supuesto, además de lamentable y doloroso, impacta negativamente hacia la colectividad, y que es prácticamente una tragedia no para ellos, sino también para el funcionario policial, que es otro joven, una tragedia para dos familias, este muchacho y el otro muchacho, el policía que tiene apenas 23 años. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho es parte de la investigación. Por supuesto, allí hay que hacer una reconstrucción de los hechos, una planimetría, para que y entrevistar a algunos testigos para que nos dé la certeza de cómo ocurrieron estos hechos. Ya este policía, funcionario policial, efectivo policial de la Policía Nacional Bolivariana, fue presentado ante el Tribunal de Control y el Ministerio Público le imputó los delitos de homicidio intencional calificado con un agravante prevista en la LOGNA, homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles. Además, con un agravante porque este es un adolescente, este joven era un adolescente, entonces se le aplica la LOGNA. Pero además se le imputó el delito de uso indebido de arma orgánica y también el delito de quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. En este caso fueron designados dos fiscales nacionales, el doctor Dilcio Cordero y el doctor Harvey Gutiérrez, que ellos manejan la parte de adolescentes y derechos fundamentales. Indudablemente que, fíjate, lo que produce estas situaciones violentas que nada fortalecen la sana convivencia y la paz, la tranquilidad que anhela el país, que quiere el país. En ese sentido, yo hago un llamado a todo el pueblo venezolano, también a los cuerpos policiales, a actuar moderadamente, a actuar con control, también a las personas, evitar las acciones de violencia. Recordemos que el año pasado, hace exactamente un año, se desató en el país una ola de violencia a través de las llamadas guarimbas, que trajo un saldo lamentable de 43 venezolanos fallecidos, entre ellos un fiscal del Ministerio Público, 10 funcionarios efectivos policiales y de la Fuerza Armada. Entonces, y un sinnúmero de personas lesionadas, 878 lesionados, lo que te indica que estas acciones violentas de verdad que no traen nada bueno. En ese sentido, el llamado reiterado que el Ministerio Público ha venido haciendo desde hace mucho tiempo es a la paz, al entendimiento, a la tolerancia, la capacidad de entendernos.
la capacidad de dialogar, la capacidad de confrontar de una forma distinta a estos hechos que conducen a saldos lamentables como este. Para los familiares de este joven, bueno, mis palabras de condolencia y mi solidaridad en estos momentos. Mira, hay muchos líderes estudiantiles que han visto en este caso el primer caso de exceso de uso de fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en protestas pacíficas. Ya el defensor del pueblo decía que esto no tenía ninguna conexión con la resolución 8610, pero hay posturas como por ejemplo de la diputada Elsa Solórzano, que veía en el marco de esta resolución una aproximación a lo que sería la pena de muerte, según ella cita. ¿Se pudiera asociar este caso a la resolución 8610? Mira, eso es parte de la investigación que está haciendo el Ministerio Público. Algunas veces hay exageraciones o especulaciones, elucubraciones acerca de ciertas circunstancias. Y en este caso de la resolución, yo fijé posición ya. Nosotros hemos hecho unas recomendaciones en torno a la misma. Y yo reitero el artículo 68 constitucional, que es que está prohibido el uso de las armas durante las manifestaciones. Es más, hay todo un plan en el marco de una ley, que es la ley Desarme, y la gran misión A Toda Vida Venezuela, que es el desarme de la población. Y sabiamente el legislador consagró la necesidad de desarmar la población, indudablemente que eso es hacia donde nosotros debemos conducirnos, hacia el desarme, porque las armas deben ser utilizadas, son instrumentos de beligerancia, solamente para en caso de guerra, pero en lo cotidiano yo creo que hay que buscar y seguir insistiendo en el desarme de la población. En el mismo contexto de los eventos ocurridos en Táchira, ¿cuál es el balance que se tiene hasta ahora en cuanto a personas detenidas? Tenemos hasta ahora nueve personas privadas de libertad que van a ser presentadas en el transcurso de la mañana de hoy. Corresponderá a los fiscales, bueno, hacer los señalamientos, las precalificaciones, las imputaciones respectivas o las solicitudes según el caso, en la circunstancia que rodee la aprehensión, determinar qué es lo que van a imputar o no ellos. También entendemos que un grupo de estudiantes y distintos movimientos estudiantiles han manifestado la necesidad de la investigación de la muerte de 5 jóvenes durante los últimos días. ¿Cuál es el proceso que se está avanzando en este sentido para la investigación y el esclarecimiento de la muerte de estos jóvenes? Mira, frente a cualquier muerte, fallecimiento por hechos violentos que presuman que son ocasionados por otra persona, el Ministerio Público actúa de oficio. Eso sí es una noticia crimini, porque ahí la muerte de una persona probablemente por algún hecho violento. En ese sentido, el Ministerio Público, desde el mismo momento que se produce el fallecimiento, activa la investigación, inicia la investigación. O sea que no es porque hayan formulado o hayan instado al Ministerio Público a que se investigue, ya se están investigando. No sé, como dices tú, si son 5, pero todos los hechos donde pierde la vida una persona por motivos violentos, inmediatamente se inicia la investigación. ¿Cuál es el límite en el marco de esa lucha contra la impunidad que tiene la Fiscalía? ¿Hasta qué punto llega la Fiscalía en el proceso de investigación para que se haga justicia? ¿Y cuáles son las limitaciones que tiene la Fiscalía? No, para hacer justicia no puede haber limitaciones. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy amplia. Y no solamente la Constitución, sino que hay un conjunto de leyes que desarrollan la Constitución para hacer justicia. Tenemos el Código Orgánico Procesal Penal, que establece cuál es el proceso, el Código Penal, que establece los tipos penales, y las normas generales en materia penal, pero también un cuerpo de leyes que establecen tipos penales. O sea que no hay límites. Para hacer justicia no puede haber límites. Eso sería violatorio al debido proceso, violatorio a los derechos humanos, al derecho a la defensa. No, aquí no hay ningún tipo de límites, por el contrario. En ese sentido más bien hay amplitud, así como lo hay para los derechos humanos.
Aún los que no están consagrados en nuestras leyes son reconocidos también. Hablando de ese reconocimiento de los derechos humanos, ayer la Unión Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos decían que la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledezma era un hecho que activaba las alarmas a nivel internacional sobre Venezuela, el cumplimiento de los derechos humanos, la defensa a la libertad de expresión y sobre todo comprender cuáles son los límites que pueden existir para definir cuándo una persona está incurriendo en delitos de conspiración y cuándo simplemente está haciendo disidencia o presentando una posición política distinta a la que plantea el Ejecutivo Nacional. Acerca de este caso de Antonio Ledezma hay varios aspectos importantes. El abogado Omar Estacio ha señalado que el testigo, que es el general, que ofreció declaraciones que señalan a Antonio Ledezma como responsable de participar en una conspiración contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, fue sometido a tortura. ¿Es esto cierto? ¿Cuál es la pregunta? El abogado Omar Estacio dice que el testigo que está señalando al alcalde Antonio Ledezma fue sometido a tortura. ¿Es esto cierto? Bueno, la nulidad de una prueba o la ilicitud de una prueba que se alega que ha sido obtenida a través de tortura debe invocarla primeramente la persona. O sea, yo no puedo decir a Andrina la torturaron para que dijera tal cosa. Tiene que decirlo primeramente Andrina, porque es muy fácil entonces estar señalando cosas que pudieran o no ser cierto, pero la primera persona llamada a señalar eso tiene que ser el dicho de la propia persona. Y en todo caso, eso tiene que ser demostrado a través de un procedimiento que está establecido en la ley. En todo caso, que lo invoquen y se activará ese procedimiento. También él ha hablado de la contaminación de las evidencias porque debido a que fueron transmitidas por un canal del Estado documentos y videos que de alguna forma contaminan este caso. Bueno, indudablemente el proceso penal tiene dentro de su resguardo el debido proceso, es decir, la posibilidad de que la persona tenga acceso a las pruebas, tenga acceso a un abogado de confianza o a sus abogados de confianza, tengan acceso a solicitar la práctica de diligencias de investigación, a solicitar apelación, o sea, a una segunda instancia, incluso a la casación, la posibilidad de la impugnación de los elementos presentados por el Ministerio Público, la repregunta a los testigos. Entonces, hay una parte incluso del proceso penal que es el juicio oral y público, donde la persona puede perfectamente presenciar ese debate y hacerse la idea de que si lo que se está debatiendo o el delito por el cual se está señalando a una persona es cierto o no de acuerdo al resultado de ese debate. Precisamente la esposa del alcalde Antonio Ledezma ha anunciado que va a emprender una cruzada internacional para señalar que se están violando los derechos humanos de su esposo. En este caso, ¿se está llevando a cabo el debido proceso? ¿Existen pruebas contundentes de los cargos que se le están imputando? Fíjate que cuando el Ministerio Público presenta una persona ante los tribunales, los presenta con elementos de convicción, porque las pruebas se debaten en juicio. Eso es lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. O sea que no hay el debate de las pruebas, sino en el momento del juicio. Uno presenta con elementos de convicción, elementos que te llevaron al convencimiento, y esos elementos que te llevaron al convencimiento tú tienes que presentárselos al tribunal. Y el juez, dependiendo de esos elementos que se presentan, también toma una decisión. Indudablemente, una persona que está siendo señalada tiene que alegar su defensa y tiene que impugnar lo que dice el contrario y tiene que iniciar cruzadas a nivel internacional para aprovechar y descalificar también al Estado venezolano. Pero eso es parte de las defensas, de las opiniones, de los ataques incluso que pueden haber en un proceso como el de esta naturaleza.
Fiscal, vamos a hacer una breve pausa y al regreso quisiera que habláramos de los casos de María Corina Machado, del diputado Julio Borges, cuáles son los avances que hay en estos sentidos. Esto lo vamos a hablar al regreso. Nosotros continuamos en Entrevista a Venevisión con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.